Buenas tardes, mi nombre es Dicha San Vicente y hoy os traigo un cibercurso sobre seguridad informática y el buen uso de Internet. ¿Por qué es tan importante en estas fechas el buen uso de la informática y el Internet? Pues ahora mismo estamos todos, como podemos ver, ¿no? Yo estoy en mi habitación en una situación de confinamiento en la que el uso de Internet pues está a la orden del día. Utilizamos el Internet no solo para estar con nuestros amigos o jugando, etcétera, simplemente navegando por la red, sino que también lo utilizamos para teletrabajar. Entonces, tenemos que ser más conscientes del buen uso que podemos darle y cómo poder ser más empáticos con las personas que nos rodean. Porque al final podemos aplicar la empatía en la calle de tú a tú, pero también tenemos que aplicarla por detrás, ¿no? Que sería todo el tema de Internet. Entonces, hoy os quiero explicar un poquito cómo va a ser la metodología del curso y será durante 4 semanas. Tendréis un vídeo todos los lunes, miércoles y viernes. En esta semana el tema que vamos a tratar va a ser el ciberacoso, con los tipos de ciberacoso, cómo prevenirlo, algunos tips así, pinceladas rápidas que digáis, pues vale, perfecto, yo esto lo puedo hacer. Todo es súper accesible, de verdad, cualquiera puede hacerlo. Y lo que queremos con este curso es poderos enseñar a protegeros y sobre todo a tener una buena empatía digital, que es de lo que se trata. Tenemos que saber que actuar correctamente no solo tiene que estar solo en una relación social, por así decirlo, en una relación de tú a tú en la calle, sino que también actuar como nos gustaría que nos tratasen a nosotros de cara a Internet. Entonces, el tema que como he dicho anteriormente que vamos a tratar esta semana es el ciberacoso. Entonces, vamos a empezar con las diapositivas. Vamos a hacer primero la diferencia más importante, que es el mundo real versus el mundo digital. Sé que el mundo digital suena así como algo muy película de ciencia ficción, pero realmente es el mundo en el que navegamos, en el que estamos con nuestros amigos por internet, hacemos videollamadas, etc. Entonces a mí me gustaría hacer una diferenciación, decir, ¿qué tenemos fuera y qué tenemos dentro? ¿Vale? O sea, nos tenemos que imaginar como dos paquetitos. El que tenemos fuera, que sería el mundo real, y el que tenemos dentro de internet, el mundo digital. Entonces a mí sí que me gustaría hacer un inciso, ¿no? ¿Tenéis los mismos amigos por ejemplo, en Facebook en la vida real? ¿Compartís con esas personas vuestros secretos? ¿Realmente esas personas son vuestros amigos? Y lo más importante, ¿conocéis a esas personas como si fueran vuestros amigos de verdad? Es decir, sabéis a ciencia cierta que esa información que están publicando en sus perfiles es real o simplemente es un perfil falso. Y muchas veces soy consciente y soy la primera que lo sabe, que es muy difícil diferenciar un perfil un perfil falso de una persona normal que corresponda con sus datos. ¿Qué criterios utilizamos para elegir a nuestros amigos, ¿no? Porque muchas veces nos llega una petición de amistad, de decir, Manolo nos ha agregado, o sea, quiere unirse a tu Facebook, o unirse a tu red, exactamente, no sé cómo lo pone ahora mismo, en una de las redes sociales más famosas, y muchas veces le damos a agregar, porque nos sale amigo recomendado, o sea, recomendado de Paquita, la del pueblo, recomendado de Agustina. Y claro, muchas veces no somos conscientes de que esas personas pueden suponer un peligro para nosotros. Yo tampoco he venido aquí para asustar a nadie, o sea, no quiero que tengáis esa sensación. Pero quiero que seáis conscientes de lo que hacemos en internet y de lo que muchas veces es perjudicial para nosotros. Luego también, lo que estoy diciendo, ¿no? Que en muchos casos no sabemos quién está delante de la pantalla. Bueno, en este caso detrás, porque delante está por nosotros. En el caso de recibir esta información. Y luego, ¿qué información damos a otras personas? Somos conscientes de que lo que ponemos en Facebook, por ejemplo, digo Facebook porque creo que es la red social que más utilizamos, somos conscientes de toda la información que ponemos, porque yo veo perfiles que ponen dónde trabajan, dónde hacen la compra, dónde se van de viaje, suben fotos, pero continuamente de todo, igual que Instagram, Twitter, etcétera, Y luego, criticamos a alguien en los perfiles, llegamos a criticar algún perfil, nos mensajeamos con otras personas sobre otros perfiles, llegamos a crear mal rollo, por así decirlo, entre comillas, con algún perfil. Os invito a reflexionar porque esto es muy importante y me gustaría que si estáis en familia viendo el vídeo podáis hacer un ejercicio entre todos y a ver cuántas preguntas podéis responderme a esto. Y bueno, como he dicho, vamos a hablar del ciberacoso porque creo que es un tema muy importante
muy serio y que desafortunadamente está a la orden del día y cada vez hay más casos. ¿Qué es el ciberacoso? Vale, pues el ciberacoso es la intimidación o el acoso mediante los medios digitales, es decir, redes sociales, juegos, el internet en general. Porque muchas veces pensamos que el acoso solo se da mediante redes sociales, pero no, realmente a ti te puede estar acosando a alguien mediante un videojuego. Yo, por ejemplo, soy una persona que juega mucho al World of Warcraft y ahí tienes un chat, ¿no? Y al final, pues, no sabes quién está detrás de un perfil, porque, vale, tú tienes tu personaje, tienes tus cosas, pero tú puedes jugar con ciertas personas, pero realmente no sabes quién está detrás de ese personaje. Por mucho que tenga una apariencia femenina, masculina, etcétera, no sabes quién se esconde. Luego también es importante saber que es un comportamiento recurrente, o sea, es cuando se da de forma seguida. ¿Y qué es lo que busca el ciberacoso? El ciberacoso lo que busca es crear una reacción, intimidación, miedo, enfado o humillación en las víctimas. Lo que busca es esa reacción de dejar a esa víctima por debajo del acosador, es decir, que el acosador se sienta superior. El acosador se siente superior siempre que realiza estas acciones. Los tipos de ciberacoso pues son los delitos contra la intimidad, las amenazas, la alteración o destrucción de datos, programas, documentos electrónicos y delitos contra el honor. Los tipos de ciberacoso más comunes, pues los insultos o palabras ofensivas directos, con un 62,6%, las amenazas, los fotos y vídeos comprometidos, la difusión de rumores, a través de una cuenta falsa suplantar la identidad, difusión de información personal, pirateado de una cuenta personal o una inclusión de redes sociales. Ahora vamos a explicar un poquito todo esto, ¿vale? He querido pasar las diapositivas anteriores un poquito más rápido porque creo que con un gráfico se explica mejor. Entonces, ¿qué es lo que vemos más comúnmente en los medios digitales, ¿no? ¿Cómo se llega a crear una situación de acoso? Os invito a reflexionar también sobre esto. Mientras yo hago la pregunta, me gustaría que estuvierais contestando al otro lado. Entonces, muchas veces lo que más vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo entro en Twitter y hay gente que no sabe debatir. Hay gente que simplemente tiene una idea contraria a la tuya y te está llamando ignorante, no haber estudiado, o yo qué sé, o subes una foto tuya y ya te están llamando que si gorda, que si fea, que si estás calvo, etcétera. Y eso son palabras o insultos, ¿no? Y muchas veces vemos que una persona, solo por subir una foto, ya tiene una terralla de insultos por detrás, y solo por subir una foto. O sea, es que es una pasada. Luego también las amenazas. Siempre tenemos al típico perfil que se dedica a amenazar a todo el mundo. Y no solo eso, sino que también llega el chantaje de decir, vale, yo... Buah, pues cojo cierta información tuya, tengo esta información. Bueno, ya hablaremos de este tema, ¿vale? En el curso, a lo largo del curso, sobre todo en esta semana. Pero sí que vamos a entrar también en el tema de amenazas con el uso de la sextorsión, que es la extorsión a través del sexting, o sea, que utilizan toda la información que le hemos dado en la práctica de sexting, por así decirlo, al acosador, y la utilizan, y bueno, va a intentar utilizarla en nuestra contra. Entonces, luego, fotos y vídeos comprometidos. Volvemos al tema de la sextorsión, que es cuando más ocurre esto, desafortunadamente, que también es un tipo de ciberacoso, que seguiremos, como he dicho, viendo a lo largo de la semana. ¿Qué pasa? Pues que nosotros hemos llegado a enviar ciertas fotos, ciertos vídeos de índole sexual. Pues puede ser que a una persona que en ese momento consideramos nuestra pareja y que considerábamos que iba a estar con ella toda la vida. Pero ¿qué pasa? Que al final no sabemos dónde van a acabar esas fotos, dónde van a acabar esos vídeos. Es una práctica muy peligrosa, aunque nosotros pensemos que estamos haciendo algo súper inofensivo. Es como, le mando una foto mía en ropa interior a mi pareja porque lo amo y es el amor de mi vida y me voy a casar con él. Pero es que realmente no sabemos dónde va a acabar esa foto, no sabemos dónde va a acabar ese vídeo. Ya ha habido más de una vez que han salido en las noticias casos de sextorsión y casos de sexting, ¿no? De que incluso desafortunadamente las víctimas han llegado a quitarse la vida por estar siendo acosadas o coaccionadas por estos temas. Luego también insultos o palabras ofensivas indirectos. Esto es muy fácil. Esto es cuando entramos, es que de verdad, yo menciono Twitter porque Twitter a veces saca lo mejor, irónicamente dicho, de las personas. Y ahí podemos ver de todo. Y es cuando pues no lo dices directamente pero dejas caer, ¿no? Es que yo no haría esto, yo creo que tú tal... O sea,
decirlo indirectamente. No, o sea, más como digo yo, pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo sería la frase. Luego también difusión de rumores. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Pero es que puede ser esto de verdad. Puede ser con lo más simple, con lo que menos pensemos que puede ser dañino para una persona. Jo, pues esta o este lo ha dejado con la otra persona. Es que mira, porque le ha puesto los cuernos. Y realmente no sabemos si esa información es real y nosotros estamos difundiendo. Y esto se lo estamos contando a Manolita. Y Manolita se lo cuenta a Pepito. Y Pepito se lo cuenta a su vecino del quinto. Entonces, claro, esto ya estamos creando un tipo de acoso indirecto hacia una persona. O sea, porque esa información luego otra persona puede puede utilizarla a su contra. Luego también la difusión de información personal. O sea, por eso digo muchas veces, y sé que soy muy repetitiva y muy cansina con todo, y me lo podéis decir si queréis, pero hay que tener cuidado con lo que ponemos en nuestros perfiles, porque, vale, podemos, para nosotros, que poner que trabajamos en una multinacional o en un sitio concreto no es importante, pero es que realmente hay muchas personas que utilizan esa información para llegar a hacer un chantaje después, o incluso que esa información puede llegar a situaciones más graves y que esas personas puedan llegar a personarse en el sitio que trabajas. O sea, esto no tiene mucho que ver con el ciberacoso, pero a la vez sí, lo iré explicando en otro momento. Entonces, no solo eso, sino que también ha habido un montón de casos en el que hay gente que publica muchísimas fotos en perfiles públicos de Instagram, en Twitter, en Facebook, etcétera, y luego pues esas fotos han sido robadas. O sea, porque realmente no podemos controlar lo que subimos a internet. El momento que subimos algo, sé que esto puede sonar muy, muy drástico, ¿no? Puede sonar muy, no sé cómo decirlo, catastrófico. Podemos decir, pero está loca, ¿qué está diciendo? No, pero es que realmente en el momento que subimos una imagen a internet, esa imagen deja de ser nuestra, deja de pertenecernos, porque cualquiera la puede coger y la puede robar. Entonces, luego también pasaríamos al tema de suplantación de identidad, que es que con eso pueden hacerse un perfil con tus fotos. No sé si se ha visto alguna vez el programa de Catfish de la NTV. Bueno, que ahí podemos discernir, ¿no?, de lo que es real y un poco ficción también, porque sabemos este tipo de programas, pero al final no dejan de ser unos buenos ejemplos para estos temas. Y cómo otras personas robaban información personal de otras, e incluso, bueno, en este caso fotos también, y se hacían un perfil falso y se montaban ahí la película para intentar ligar o conseguir pareja con ese perfil. Entonces, luego también, muy importante, pirateado en una cuenta personal. ¿Cuántos youtubers estábamos viendo últimamente que les han hackeado las cuentas? ¿Cuántas personas dicen, es que me ha llegado un mensaje de que me han intentado entrar a la cuenta de Google, la cuenta de Facebook? Hace poco, aquí el mejor ejemplo, me intentaron entrar a la cuenta de Twitch. Y me llegó un email diciendo, han intentado entrar en tu cuenta de Twitch, por favor, indica tu número de teléfono. Y yo me quedé como, ostras, la gente, ¿hasta dónde llega? Pero bueno, que ya conocía el tema, entonces también hablaremos de esto. O sea, esto está sonando con un poco spoiler de lo que os voy a contar en otros vídeos. Realmente el vídeo de hoy es para que tengáis unas pinceladas sobre lo que es el curso en sí, de lo que vamos a ver esta semana. O sea, esto es para que nos conozcamos un poquito y podamos presentar el curso. Y luego también la no inclusión en las redes sociales, que esto puede ser entendido como cuando a ti no te agregan a un grupo y te dejan excluido. Eso también hace mucho daño. O sea, excluir a una persona, aislarla de un grupo social, puede llegar a tener consecuencias bastante graves. Aunque ahora mismo pues digamos, pues es una tontería, pero es que realmente en esa persona puede tener consecuencias que le afecten bastante. Otros tipos de ciberacoso, porque ya hemos dicho los más comunes, con nombres comunes, por así decirlo, pero que también tenemos estos, que son el doxing, el ciberstalking y el lordbiting. Y el doxing, ¿qué es? Pues utilizar unas técnicas de investigación para recopilar información de la gente, o sea, pues en bases de datos públicas, porque a veces nuestra información está recopilada en bases de datos, en redes sociales, incluso llegar a temas de hacking. Que si queréis otro día hablamos en un vídeo sobre hacking, y sobre lo que realmente es y sobre los conceptos que gente como esta les pone a algo tan bonito como es el hacking. No digo que sea bonito porque el concepto que tenemos asociado hoy en día es algo malo, pero realmente, si queréis, os lo puedo explicar en otro vídeo. Y vais a ver cómo la concepción social que se le ha añadido no es la correcta. Luego también está el ciberstalking, que es el seguimiento e investigación constante de la víctima de forma premeditada, obsesiva y repetitiva, que está todo el rato siguiendo, mirando todo el rato su perfil,
¿No os ha pasado alguna vez que habéis tenido una persona que le daba likes a todas vuestras fotos o que os comentaba cada segundo que subís una foto? Es decir, ponéis una foto en Instagram y ya tenéis a la misma persona dando like y comentando. Cosas como estas. Y el orbiting es el acoso a distancia, y los contactos lo que hacen es comentar todo lo que hace la víctima en redes sociales. O sea, no tiene contacto directo con ellos, pero es como están todo el rato detrás de ella. Es como el ciberstalking, pero ya a otro nivel. ¿Y qué hacer en caso de ser víctima? Vale, esto es muy importante porque hay mucha gente, desafortunadamente, que desconoce esto, y creo que esto es muy importante y deberíamos enseñárselo a la gente más pequeña también. Y, a ver, lo mejor para no ser víctima es estar bien informado, y creo que, y también para no ser acosador es estar bien informado, porque no solo hay que educar a la víctima, sino que también hay que educar al acosador a no serlo. Y por eso creo que es tan importante una difusión sobre este material, o incluso enseñar desde las edades más bajas estos temas, para que no ocurran estos casos, que cada vez son más frecuentes. Entonces, ¿qué podemos hacer en caso de ser víctimas? Pues primero pedir ayuda, porque nunca estamos solos. Por mucho que nos parezca que se nos está viniendo muy encima, por supuesto que lo entiendo, y yo soy la primera que ha sufrido un caso así, por eso soy tan pesada con el tema y con prevenirlo y qué hacer, etcétera. Tenemos que pedir ayuda a nuestros cercanos, o sea, a nuestras familias cercanos, a nuestros amigos. Si vamos a algún tipo de psicóloga también comentárselo, a, no sé, incluso a nuestros centros de formación, etcétera. Nunca, esto es muy importante, acceder al chantaje. Y sé que puede parecer algo muy raro y muy difícil, pero de verdad, si accedemos al chantaje le estamos dejando una vía abierta así de grande al acosador. Entonces, hay que saber muy bien diferenciar, que esto lo digo un poco más abajo, si esa persona puede realizar ese chantaje que dice o no. Porque muchas veces es chantaje únicamente para extorsionarnos y para conseguir otras cosas, que puede ser dinero, conseguir más información, conseguir más fotos, etcétera. No dar información adicional. Por mucho que esa persona esté chantajeando, nos esté incitando a que le digamos más información nuestra para que se calme, si hacemos eso le estamos dando más alas, entonces nunca hay que hacerlo. Luego siempre, sobre todo, guardar pruebas, capturas de pantalla, pero con todo, o sea, tanto de, yo qué sé, si es por WhatsApp, si es por Instagram, por Twitter, etcétera. Siempre, porque a la hora de denunciar es lo que tenemos que presentar. Luego también reportar al proveedor de servicios, redes sociales. Por ejemplo, si estamos sufriendo el acoso en Facebook, pues coger y mandarle una nota a Facebook, denunciarlo en Facebook. Eliminar el malware, es decir, asegurarnos de que no existan troyanos ni nada, ningún tipo de virus en el equipo. Esto de todas formas os lo explicaremos también en la segunda semana, que es la semana que viene, si no me confundo, para que tengáis más claro el concepto y cómo prevenirlo. Luego también comprobar lo que he dicho arriba, ¿no? Si se puede llevar a cabo esas amenazas, porque muchas veces nos puede estar amenazando, incluso cuando nos llegan emails diciendo: "Buah, hemos visto que has estado metido en no sé qué página porno, se lo voy a decir a tu mujer". Y dices, a ver, primero, no veo porno, segundo, no tengo mujer, ¿qué me estás contando? Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Y luego, sobre todo, denunciar. Denunciar es súper importante. Siempre tenemos que tener en cuenta de que estamos protegidos ante la ley y que nunca vamos a estar solos. O sea, siempre al mínimo indicio de que nos está pasando esto, denunciar. Porque si no, lo que va a pasar es que esa persona se crezca mucho más. Y al final nos va a costar más frenar la situación. Por supuesto, y desafortunadamente, que todo esto que hemos mencionado anteriormente pues tiene unas consecuencias en las víctimas. Y son consecuencias mentales, consecuencias emocionales y consecuencias físicas. Entonces, las consecuencias mentales, ¿qué son? Pues las más evidentes, pues ansiedad, depresión, nos genera un estado de angustia constante, de una preocupación excesiva que puede llegar en una paranoia de decir, tengo que mirar el móvil, tengo que mirar tal, es que no quiero mirarlo porque fijo que me han dicho. Enfado, baja autoestima, porque esto al final, si estás recibiendo un acoso, igual que pasa en el bullying o en otros tipos de situaciones, moving, etcétera, es que esto te afecta también a la autoestima. Luego también las consecuencias emocionales, que por ejemplo, un claro ejemplo es la pérdida de interés en realizar acciones que antes te gustaban, que incluso pueden ser puede ser algo tan básico como meterte a un juego que te gustaba. En el momento que tú empiezas a sentir esta situación, tu videojuego favorito te deja de gustar porque lo asocias con algo negativo. Y luego también las consecuencias físicas, pues
fatiga, insomnio, cansancio excesivo. O sea, podemos pasar tanto miedo, tanta angustia, tanta ansiedad, estar tan mal que no tengamos ganas de hacer nada más que estar en la cama, o incluso todo lo contrario, no poder dormir. Y esto es muy importante tener en cuenta. Yo por eso soy tan... O sea, siempre iba a decir tan cansino, pero creo que lo he repetido ya muchas veces y al final voy a serlo de verdad. Soy tan recurrente con el tema de la empatía digital, porque a mí una cosa que me enseñaron de pequeña en el colegio es que tratas a los demás como me gustaría que me tratasen a mí, y eso no es solo aplicable, como he dicho anteriormente, en la calle, sino también en los medios digitales, porque al final lo que hay detrás es una persona, no es un objeto, es una persona con sentimientos, que siente, que llora, que ríe, que disfruta, y eso muchas veces no tenemos en cuenta, y llegamos a hacer burradas, auténticas burradas, sin tener en cuenta las emociones de otra persona, sin saber a quién estamos haciendo daño, a quién estamos rompiendo su autoestima. Y por eso de verdad os invito a reflexionar. Si nosotros no actuamos así en la calle, no actuamos así con nuestros padres, con nuestras parejas, ¿por qué vamos a actuar con alguien que no conocemos? Si no lo haríamos ni por la calle. Y para terminar, deciros que podéis encontrar más información en la parte de Berdintasuna del Ayuntamiento de Zalla, donde colgaremos PDFs con toda la información, PowerPoints, etcétera. También colgaré mi email de contacto para que podáis mandarme algún mensajito, si queréis, con alguna duda y cualquier sugerencia que tengáis. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el próximo día.